La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la celebración del Día Naranja, Niñas y Mujeres en Situación de Violencia durante la Pandemia, que será moderado por la doctora María Guadalupe Fernández. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a este foro que se realiza en ocasión del Día Naranja, organizado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. El Día Naranja, que lleva esta vez el título de Niñas y Mujeres en Situación de Violencia durante la Pandemia. Sean bienvenidos, pues, a este foro. Saludamos la presencia del señor director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, a quien cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes, señor director. Muchas gracias, doctora Guadalupe Fernández Ruiz. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Facebook. Agradezco mucho a la jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho que me haya concedido el honor de estar con ustedes esta tarde. Soy quizá el único caballero en este presidium de tan distinguidas damas para mandar un saludo pues muy cariñoso y celebrar la importancia de este evento que con motivo del Día Naranja y que con el tema de niñas, mujeres en situación de violencia durante la pandemia ha celebrado nuestra división de estudios de posgrado. Tenemos esta tarde el honor de tener a una de nuestras egresadas más distinguidas, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y saludo también a la doctora Irene López Faugier, catedrática de la facultad, y a la doctora Rosa María Álvarez González, quien fue jueza ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero y una catedrática de la División de Estudios de Posgrado, quien esta tarde habrán de deleitarnos con unas muy interesantes conferencias. Quiero solamente aderezar y darles un dato a las integrantes de este presidium eh, que acabamos de recibir a los estudiantes de nuevo ingreso. Esta semana estuvimos recibiéndolos en grupos pequeños para entregarles su credencial, para enseñarles la facultad, para darles algunas charlas y recibimos también el examen médico que la Universidad Nacional Autónoma de México les aplica a los estudiantes de nuevo ingreso. Y hay algunos datos que yo quisiera dejarlos ahí, son estudiantes de licenciatura, no de posgrado, pero el 56% del alumnado que entró en 2022 son mujeres. Es un tema que creo importante. Hoy la mayor parte de las alumnas lo ha venido siendo en los últimos años, pero esta vez del 52 al 56% creo que es un dato digno de considerarlo. Y otra cosa que nos preocupa y que nos duele mucho es que en doble proporción a los estudiantes varones, las mujeres nos manifestaron que están más afectas al estrés y que han sido más víctimas de violencia familiar y de acoso sexual. Así está llegando el alumnado. Es un tema que desde luego a nosotros nos llama la atención, nos preocupa, pero que creo que es importante para ustedes considerarlo y que estoy seguro que muchos de estas jóvenes y de estos jóvenes estarán conectados en este momento en nuestra página oficial viendo este programa, muy interesados en escuchar a la fiscal general de la Ciudad de México y a las muy distinguidas catedráticas que hoy están. Ernestina, de verdad, muchas gracias por hacer un espacio en tu muy apretada e importante agenda para estar con nosotros. Y muchas gracias, doctora Fernández Ruiz, por invitarme a estar rodeado de tantas flores esta tarde en este evento. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Raúl Contreras. Apreciamos sus gratas palabras para nuestras ponentes y a continuación le cedemos el uso de la voz a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado, para efectos de inauguración y unas palabras de bienvenida al evento. Adelante, doctor. Gracias, maestra Hernández Arana. Únicamente quiero resaltar la situación tan difícil de violencia que han sufrido niñas y mujeres en este periodo ya largo de esta pandemia y enfatizar una frase de alguien que se encuentra en este foro. Atrás de las puertas se esconde la violencia. Hay que sacar la violencia de las casas donde se esconde y se incuba. Estas palabras son de la fiscal Ernestina Godoy Rangel, quien hoy nos honra con su presencia en esta aula virtual de la División de Estudios de Posgrado. Así pues, esperemos que este ejercicio académico sea de provecho y en beneficio de todas las mujeres y niñas para solucionar esta problemática realmente tan difícil. Comenzamos. Adelante, maestra Hernández Arana, por favor. Gracias, doctora. Pues bueno, con estas palabras tan gratas de bienvenida y de inauguración, pues les damos la bienvenida al coloquio del Día Naranja intitulado Niñas y Mujeres en Situación de Violencia durante la Pandemia, pues la cual cuenta con distinguidas ponentes juristas que son la licenciada Ernestina Godoy Ramos, la doctora Irene López Fouller y la doctora Rosa María Álvarez González, quienes nos distinguen con su presencia. Para avisar y indicar a nuestros participantes la dinámica que seguiremos y que informamos a nuestra audiencia será escuchar con atención a nuestras invitadas y si gustan se pueden ir formulando algunas preguntas, hacerlas llegar a través de la plataforma de Facebook Live. Y bueno, al final, de acuerdo a los tiempos, también la licenciada Ernestina, por motivos de agenda, posiblemente se tenga que retirar al finalizar su ponencia, pero bueno, tomaremos las preguntas y las haremos llegar y después a las otras ponentes también daremos la participación. Entonces, pues bueno, me permito dar entrada para leer la semblanza curricular de nuestra primer participante, la licenciada Ernestina Godoy Ramos. Es una mujer comprometida con la legalidad y el Estado de Derecho. Desde joven se caracterizó por combinar su ejercicio profesional con la defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia, la legalidad, las libertades públicas y la justicia. La licenciada es egresada de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Su incursión en la defensa de los derechos sociales, así como el desarrollo social y sustentable de la Ciudad de México, inició en el año de 1985 desde organizaciones y búsqueda de personas desaparecidas, transparencia y defensa de los derechos humanos. Algunas de las aportaciones más importantes en su trabajo legislativo tienen que ver con presupuesto participativo y mejoramiento barrial, uniformes y útiles escolares, así como seguridad alimentaria de personas mayores. Fue electa diputada local de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 28 en Iztapalapa. Fungió como presidenta de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de dirección y representación del Poder Legislativo en la Ciudad de México. Asimismo, el 5 de diciembre de 2018 fue nombrada a propuesta de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. El 10 de diciembre de 2019 fue designada Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por el Congreso local y el 10 de enero de 2020, bajo su titularidad, entró en funciones la Fiscalía. Licenciada Ernestina Godoy, le doy el uso de la palabra. Muy amable. Muchísimas gracias, Brenda. Agradezco muchísimo la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a mi director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Nuevamente con el gusto de coincidir. Agradezco también a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz por esta iniciativa, ¿sí? Jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, a la maestra, no la veo, pero entonces más bien es a la maestra Irene López, que comparten
tengo el honor de compartir con ustedes y a la doctora Rosa María Álvarez. Y agradezco a todas las personas que están siguiendo a distancia este evento. Muchas gracias por la invitación. Mandé una presentación, no sé si es posible que me ayuden a proyectarla. Sí, Sí, licenciada. Aquí va. se nos adelantó. Se nos adelantó, ¿verdad? A ver si podemos irnos desde la primera. Bueno. Ya lo comienzan a revisar el área técnica, en eso están. No importa, vamos con datos, ¿no? Miren, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene muy presente los contextos de violencia en los que históricamente nos hemos visto inmersas las niñas y las mujeres de nuestro país. Que esta violencia ha ido en aumento en los últimos tiempos, derivados de la pandemia que aqueja nuestro presente. Con el compromiso de erradicar las violencias que sufren las niñas, las mujeres de nuestra ciudad, en la Fiscalía que tengo el honor de encabezar, todos los días trabajamos con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, a fin de prevenirla, atenderla y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Eventos como este nos permiten compartir y vislumbrar las experiencias que hemos acopiado desde nuestras trincheras, particularmente frente a esta nueva normalidad, y con ello plantearnos o replantearnos de qué manera podemos mejorar y enriquecer nuestras actividades en aras de la protección a las niñas y a las mujeres. Miren, de acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Ahora bien, las violencias generalmente no se presentan como un evento aislado, sino de manera conjunta y sistemática, lo que aumenta su complejidad de atención. Como es sabido, la violencia contra las mujeres se puede presentar en diversos tipos, pudiendo ser física, psicoemocional, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, simbólica, política, y en su expresión más grave, más atroz y dolorosa, que es la feminicida. Esas violencias pueden conjugarse y estar presentes en el ámbito familiar, en el noviazgo, en contextos laborales, escolares, docentes, comunitarios, institucionales, políticos, incluso digitales. Desafortunadamente, los espacios universitarios no escapan de los contextos de violencia que aquejan a las mujeres. No obstante, deben reconocerse los esfuerzos que instituciones como esta han emprendido para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. A finales del año 2019, a través de medios de comunicación, tuvimos conocimiento de la existencia de un virus que estaba afectando a los seres humanos, el cual fue nombrado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19. La llegada de este virus trajo consigo la necesidad, entre otras, de resguardarnos en nuestros hogares, los cuales considerábamos lugares de seguridad y bienestar. Lamentablemente, para muchas mujeres de nuestra ciudad, de nuestro país, el confinamiento, lejos de representarles un espacio de protección, se convirtió en uno de mayor peligro, pues las orilló a convivir con mayor medida
con sus agresores. Es necesario recordar que desde antes de la pandemia por COVID-19, la violencia contra las mujeres por razones de género ha constituido un grave problema de salud pública y una violación a sus derechos humanos. Al respecto, ONU Mujeres señaló que 1 de cada 3 mujeres en el mundo vive violencia física o sexual, en su mayoría por parte de su pareja. En nuestro país, casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han enfrentado violencia de cualquier tipo. Ahora bien, durante la contingencia sanitaria, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ha señalado que desde que se empezaron a instaurar medidas de confinamiento, los casos notificados de violencia contra las mujeres han aumentado en muchos países y han generado lo que le han llamado una pandemia oculta. En este sentido, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su informe sobre violencia contra las mujeres, en el año 2020 se denunciaron 220.028 delitos de violencia familiar, lo que significó un incremento del 5% en comparación con 2019. También se observó un incremento del 42% respecto al año previo en las llamadas de auxilio al 911 durante los meses de marzo y abril de 2020, en las cuales el 57.2% eran por violencia familiar. Frente a este escenario, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el documento Nota con orientaciones CEDAW y COVID-19, hizo un llamado a los estados parte para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de la violencia de género o en situación de riesgo de serlo, incluidas las que viven en instituciones y en particular a implementar órdenes de alejamiento, asistencia médica y psicosocial, casas de acogida y programas de rehabilitación. El mismo comité, reconociendo que el contexto de la emergencia sanitaria trajo una carga desproporcionada para las mujeres trabajadoras, pues generalmente soportan trabajos desequilibrados con el cuidado de las niñas, niños, adolescentes, familiares enfermos o mayores, urgió a los estados a proteger a las trabajadoras en primera línea a través de medidas como la difusión de información preventiva necesaria y la adecuada prestación de equipos de protección personal y de servicios de apoyo psicosocial. Teniendo presente todo lo anterior, esta Fiscalía emprendió acciones para garantizar la continuidad de los servicios de procuración de justicia y atención a víctimas, a todas las mujeres que nos lo requirieran. Ello teniendo como eje los principios del respeto a los derechos humanos, la debida diligencia, la perspectiva de género, el interés superior de la niñez, así como la no discriminación. Como ustedes saben, esta Fiscalía se encuentra en transición de Procuraduría a Fiscalía. En ese sentido, emitimos acuerdos por el que declaramos el inicio de funciones de una nueva estructura en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y estamos avisando que se crean, que se modifican denominaciones y readscripciones en aras de garantizar a las víctimas de delitos de género el acceso a la justicia y los servicios de atención multidisciplinaria por personal especializado y certificado. En este acuerdo, creamos la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, como el área encargada de la articulación de las fiscalías y centros especializados responsables de las investigaciones de los delitos de violencia de género
contra las mujeres y las niñas. Esta coordinación ha estado a cargo, entre otras, de las siguientes medidas para la atención de los casos de violencia de género durante el confinamiento. Una atención integral a las víctimas. En este punto, se debe señalar que durante el periodo que va del inicio de la pandemia, en marzo de 2020 a agosto de 2021, los centros de atención a víctimas de la Fiscalía han otorgado más de 52,000 servicios a mujeres víctimas de violencia y a sus familiares, entre lo que se encuentra sesiones de psicoterapia, visitas institucionales y domiciliarias, así como canalizaciones a otras instituciones. Para ello, implementamos diversos mecanismos para lograr dicho objetivo, por lo que se adaptaron algunos servicios a las circunstancias que vivimos, haciendo uso de herramientas digitales. Al respecto, destaca la implementación de sesiones de terapia psicológica a distancia. También con el Tribunal Superior adaptamos nuestras medidas, nuestros medios de comunicación y creamos una plataforma para el tema de medidas de protección hacia las mujeres. Durante el periodo de contingencia sanitaria, esta Fiscalía no dejó de brindar a la población ni un solo día los servicios que tenemos encomendados en materia de investigación de delitos y atención integral a víctimas, porque, como es natural, fuimos declarados una actividad esencial. Es importante señalar que toda la atención de no parar ni un solo día implicó un reto mayor, pues al interior de la institución también tuvimos que generar mecanismos para garantizar el respeto de los derechos humanos laborales de las personas servidoras públicas, lo que significó que aquellas personas con comorbilidades, así como las mujeres trabajadoras con labores de cuidados de hijas e hijos, pudieran llevar a cabo sus funciones desde su casa, a fin de no exponerlas a ellas ni a sus familiares a un posible riesgo de contagio. A partir de estos ajustes, la Fiscalía garantizó que cada una de las mujeres víctimas de violencia que acudió a pedir apoyo recibiera la atención y los servicios multidisciplinarios correspondientes. En este punto, es importante que comentarles que en el periodo que va de marzo de 2020 a agosto de 2021, en los centros de atención hemos atendido a más de 63,000 mujeres víctimas del delito. Por otra parte, cabe señalar que la unidad que da trámite a las medidas de protección contempladas en la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, continuó brindando los servicios a quienes lo requerían, facilitando la comparecencia de estas en las audiencias de manera virtual para evitar trasladarse a los recintos judiciales, lo que implicó que se pudieran otorgar y ejecutar las medidas de protección diligente y eficaz. Aunado a lo anterior, esta Fiscalía fortaleció una línea telefónica de atención directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la que se brinda información y orientación a las personas usuarias sobre los servicios que otorga este organismo público autónomo. Asimismo, publicamos los teléfonos personales de las fiscales, ¿sí?, para que pudieran atender a las mujeres que lo necesitaran. También instrumentamos la denuncia digital. Ya teníamos la denuncia digital, este mecanismo que tiene como finalidad hacer accesible a la ciudadanía los servicios de esta Fiscalía, a fin de que sin desplazarse de su domicilio, las y los ciudadanos puedan realizar las denuncias correspondientes de aquellos hechos con apariencia de delitos. En este punto,
Destaco que durante el periodo de la contingencia sanitaria determinamos incluir en esta plataforma de denuncia digital la violencia familiar y la sustracción de menores en esa lista, en este catálogo de delitos que pueden ser denunciados a través de esta plataforma para atender el incremento de casos y facilitar a las mujeres el acceso a la justicia. Implicó que desde equipos electrónicos y sin tener que salir de sus casas, sin poner en riesgo su salud, las mujeres víctimas de estos delitos pudieran denunciar estos hechos, iniciándose inmediatamente la investigación correspondiente. Asimismo, la siguiente, implementamos una estrategia de comunicación en medios digitales a fin de difundir entre la ciudadanía información acerca de la violencia de género y la forma de combatirlo. En ese sentido, a través de nuestra página institucional y las redes sociales de esta Fiscalía, brindamos información, orientación y asesoría a la población sobre los servicios que otorga la Fiscalía para combatir la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Aparejada la atención multidisciplinaria a la ciudadanía, especialmente a niñas y mujeres, hemos redoblado esfuerzos para que los delitos cometidos en su agravio no queden impunes y con ello garantizar su derecho de acceso a la justicia. En este sentido, les comparto algunos resultados. En el periodo de enero a julio de 2019 contra 2021, hemos vinculado a proceso a 53 personas imputadas del delito de feminicidio, 590 personas imputadas por delitos sexuales y 668 por violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres. Esto significa un aumento de más del 45% de vinculaciones a proceso de personas que cometen delito en contra de las mujeres. En lo que respecta a la detención de personas acusadas de feminicidio y contra las mujeres, hemos aumentado en un 121%. Tenemos 60% más de vinculaciones de personas acusadas de cometer delitos sexuales y 29% más casos de agresores por violencia familiar y lesiones dolosas vinculadas a proceso. En atención a lo establecido por el semáforo de riesgo epidemiológico para transitar a la nueva normalidad y una vez que este se encontró en verde en la Ciudad de México, esta Fiscalía llevó a cabo diversas acciones de acercamiento con la ciudadanía a fin de escuchar y atender sus demandas de manera directa. Es así que con la finalidad de estar más cerca a la ciudadanía, implementamos las audiencias públicas en las distintas plazas de las alcaldías a fin de escuchar de forma directa. Hasta la fecha, hemos acudido a las principales plazas de la ciudad en las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco. En algún momento nos hemos visto en la necesidad de que las audiencias públicas las tuvimos que hacer de manera virtual cuando tuvimos otra vez este pico hace algunas semanas, ¿no? Pero no quisimos interrumpirles, ¿no? Resulta relevante comentarles que en estas audiencias me acompañan las y los titulares de diversas áreas de esta Fiscalía, recibiendo directo también los testimonios de diversos casos de violencia contra mujeres y niñas, particularmente de carácter sexual y familiar. En consecuencia, se generan estrategias inmediatas y efectivas de atención multidisciplinarias para atender oportunamente y proteger a las víctimas. Este ejercicio vamos a continuar realizándolo y estaremos yendo todos los viernes, vamos a distintas plazas.
una reflexión que quiero hacer es que hemos logrado en esta ciudad disminuir los índices delictivos de delitos de alto impacto. O sea, tenemos menos homicidios, tenemos menos robo de vehículo, tenemos menos secuestros, tenemos menos lesiones, ¿sí? Sin embargo, los delitos contra las mujeres no solamente no han disminuido, sino han aumentado. Algo más tenemos que hacer. Como ustedes saben, en la ciudad está declarada una alerta contra la violencia hacia las mujeres que declaró la jefa de gobierno y estamos trabajando de manera coordinada, de manera conjunta con distintas áreas de gobierno. Nuestra Fiscalía refrenda su compromiso con la población, pero en particular con las mujeres y con las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia para abrirles las puertas de la justicia, para brindar una atención integral con perspectiva de género en la que se respeten sus derechos humanos. Hago un llamado a las mujeres que conforman la comunidad universitaria, estudiantes, profesoras, investigadoras, trabajadoras, a que no duden para acercarse a la Fiscalía, en donde estamos preparadas para protegerlas. Me comprometo a que, de requerirlo, les prestaremos los servicios de manera profesional, respetuosa, cálida y con respeto a sus derechos humanos. En caso de que ello ocurra, tengan la seguridad de que activaremos los mecanismos de supervisión, investigación y sanción correspondiente. Y una vez más, aprovecho para invitar a todas las mujeres de esta ciudad a que denuncien, a que nos tengan confianza. Estamos preparadas para protegerlas. La Fiscalía está en alerta por las mujeres. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos su valiosa aportación, su voz de sumarse, de pintar su corazón con el Día Naranja y a la institución que representa y hacer este llamado a todas las personas, mujeres, niñas, investigadoras desde su trinchera para aportar. A nombre de las autoridades de la Facultad de Derecho y de nuestra División de Estudios de Posgrado, le damos las gracias. Nos comentaban que por cuestión de agenda se tiene que retirar, pero aprovechamos para darle su constancia en este momento virtual. Ya se la haremos llegar físicamente y pues de verdad, gracias. Salvo si alguien quiere decir algo más, el director, la doctora Lupita, para despedir a nuestra fiscal. Un aplauso grande. Les pido disculpas, de verdad. Voy a dejar abierto para, estoy haciendo una cosa, pero para escuchar a las distinguidas académicas lo más que pueda, ¿sí? Pero voy a cerrar mi cámara. Les agradezco muchísimo. Un honor de verdad que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernestina. Gracias. Bueno, pues continuando con nuestro evento, pues quiero enviar saludos a los docentes que se están conectando a nuestro coloquio, estudiantes, al público en general, que están muy contentos con las participaciones, con la organización del evento. Les agradecemos mucho. Quiero aprovechar también, antes de presentar a nuestra siguiente ponente, saludar a la maestra Andrea Viteri, que aquí nos acompaña, que también es coordinadora y organizadora del evento. Y también a la maestra Blanca Estela Flores, que también nos acompaña, es ponente en la mesa del día de mañana. Y más tarde nuestra relatora, la licenciada Mónica Vázquez. Muchas gracias. Pues bueno, a continuación les voy a presentar a la doctora Irene López Follier para leer su semblanza, que continúa una interesante ponencia de la doctora. Ella es doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. Desde 1997 es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y imparte las materias de Derecho Familiar, Familia y Sucesiones, temas de Derecho Familiar, Procesal Civil, Procesal Familiar y Ambiental,
en los distintos sistemas de educación, como son escolarizado, abierto, distancia y posgrado. Es profesora de carrera de tiempo completo, también de nuestra Facultad de Derecho. Es autora de diversos artículos en materia familiar, género, civil, procesal y ambiental, así como del libro La prueba científica de la filiación, editado por Porrúa. Cuenta con una amplia trayectoria como consultora, abogada postulante, funcionaria judicial y de procuración de justicia. Sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Irene López Foguier. Muchísimas gracias. Infinitamente agradecida a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, que es la jefa de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho, lo mismo que a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras. Es un placer estar con ustedes, también a las organizadoras, la maestra Brenda Hernández Arana y la maestra Andrea Viteri. Un placer, en verdad, poder compartir con ustedes esta tarde tan importante, ¿verdad? En la que estamos conmemorando el Día Naranja. También a la maestra doctora Rosita Álvarez del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Un placer, doctora, siempre estar con usted. Bueno, a mí me va a tocar, esa fue la elección que hicimos con las organizadoras de este evento, hablar de las víctimas del delito de violencia, ¿verdad? Y en general y ahora en los momentos de pandemia. No sé si pueda compartir pantalla, ustedes me indican. Sí, doctora, ya lo vemos en este momento. Gracias. Ya, ¿verdad? Así es. Adelante. Perfecto. Bueno, a mí me interesó muchísimo hablar del tema de la atención de las víctimas en este momento y lo que ha sucedido siempre en la procuración de justicia, en la administración de justicia. Por eso me permito dividir esta charla el día de hoy, bueno, hablar un poco de la víctima, de cuáles son sus derechos de manera general, el trato real que se les confiere en la procuración de justicia, qué emociones existen en las personas después de haber sufrido un delito. Y bueno, creo que algo muy importante es la propuesta, ¿verdad?, de cómo debe de ser la atención a las víctimas en la actualidad y en cualquier momento. Bueno, la víctima es una persona que ha sufrido algún daño o menoscabo de cualquier tipo, ¿no? Ya sea económico, físico, mental, emocional, que se ha visto lesionada en sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia precisamente de la comisión de un delito. Desde el 2008, cuando se hace una importante reforma en el sistema penal, bueno, pues es parte visible y activa del proceso. Las víctimas no son iguales entre sí, hay víctimas de distintos tipos, algunas son directas, indirectas, otras potenciales. La víctima directa es una persona que se ha visto afectada en sí misma por un delito, mientras que las víctimas indirectas son familiares dependientes de esa víctima directa o quienes tienen con ella una relación inmediata. Las víctimas potenciales, bueno, pues son personas cuya integridad física o derechos peligran precisamente por prestar asistencia a las víctimas directas, ya sea porque impiden o detienen la violación de derechos o la comisión de un delito. ¿Cómo se puede adquirir la calidad de víctima? Simplemente con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos de esta persona. No importa si el perpetrador del delito ha sido identificado, aprehendido y o condenado, ni tampoco si la víctima forma parte ya de algún proceso judicial o de naturaleza administrativa. Los derechos de las víctimas en general, bueno, ¿qué les interesa? Que se sepa la verdad, que se les haga justicia,
que se cuide su integridad, que se les brinde la protección necesaria y obviamente la obtención de la reparación del daño que se les ha causado. Cuando es posible que se les restituya el bien dañado o bien, si esto no es factible, que se les indemnice. Siempre y cuando, claro, la víctima esté de acuerdo. También tienen el derecho de contar con asesoría jurídica gratuita para su acompañamiento durante todo el proceso. De manera muy particular, hoy en día pueden participar activamente en el proceso de forma directa, coadyuvar también con el Ministerio Público aportándole los datos y las pruebas en la investigación y en el propio proceso. Impugnar también ante la autoridad judicial las omisiones y resoluciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Pueden solicitar medidas cautelares y de protección sin esperar a que el juicio termine. Bueno, todos estos derechos, y ya con lo que nos platicó la fiscal de justicia de la Ciudad de México, y que además está integrado en el propio cuerpo normativo penal, en la ley de víctimas de la Ciudad de México, pues vemos que las víctimas les asisten derechos que están contemplados en el propio sistema normativo. Desgraciadamente, el trato real que se les confiere a las víctimas, pues a veces no es suficiente para la protección de sus derechos, porque muy frecuentemente reciben un trato hostil, no tienen un trato empático, las autoridades no les dan un acogimiento, sino que minimizan a veces lo que les ocurrió, en ocasiones son hasta criminalizadas, son tratadas como sospechosas, e incluso hasta como responsables de lo que están padeciendo. Entonces, es muy importante al hablar de las víctimas, pues hacer conciencia de las autoridades, ¿verdad?, en torno a las emociones que se pueden vivir después de sufrir un delito. Porque nadie estamos exentos de que esto nos pueda pasar. Incluso hay personas que pensamos que ya todo nos pasó en la vida, ¿verdad? O que nunca vamos a estar en una situación verdaderamente lamentable. Y como les reitero, nadie estamos exentos de ser víctimas. Después de sufrir un delito, bueno, pues no se pueden predecir las reacciones ante sucesos que son inesperados, ¿verdad? Cada quien puede reaccionar de una forma diferente ante ese delito. No hay una manera correcta de reaccionar. Depende, por supuesto, del carácter de la víctima, de esta persona que ha sufrido el delito, de la fortaleza que tiene, de la forma como enfrenta los problemas, de las vivencias previas, de su historia de vida y también específicamente de la vivencia que tuvo del delito. Las víctimas, además, bueno, pues van evolucionando una vez que ya se les perpetró un delito. Cuando llegan a declarar, tienen una total confusión, ni siquiera pueden centrarse en circunstancias de tiempo, lugar, modo, en cómo les ocurrieron los hechos, lo cual es trascendente para efecto de iniciar una carpeta de investigación. Luego, con los días que se empieza a investigar, que la víctima recibe las visitas del personal de la policía de investigación, del personal pericial, que se debe de acudir al centro de atención a víctimas de la violencia y a otras instancias de la propia Procuraduría, pues empiezan a emerger otro tipo de consecuencias, ¿verdad?, a raíz del delito, consecuencias fisiológicas, a veces más allá de los daños que se sufrieron
físicos como lesiones, heridas, fracturas, pues hay también respuestas fisiológicas al estrés, como son, por ejemplo, la pérdida de energía, el agotamiento físico, el dolor muscular por la tensión, las migrañas, el no poder dormir, insomnio, problemas digestivos, problemas de hipertensión. ¿Por qué? Bueno, pues las cuestiones emocionales muchas veces se somatizan en problemas de naturaleza física. Otras consecuencias psicológicas, bueno, pues es también el miedo. El miedo es una situación que las autoridades no contemplan y que eso paraliza a las personas a quienes se les ha perpetrado un delito. Tienen dificultad para expresarse. Muchas veces al inicio de una carpeta de investigación, la víctima no expresa con detalle y totalmente qué fue lo que le ocurrió. Además, porque tiene pues una falta de concentración, tiene vergüenza, inseguridad, tiene una pérdida de confianza en sí misma, una gran confusión, una desconfianza hacia los demás, particularmente desconfianza hacia las autoridades. Se siente sola, se siente triste, humillada. En muchas ocasiones, bueno, pues con un sentimiento de culpa, ansiedad, resentimiento, irritabilidad, falta de respuesta emocional, frustración. Y bueno, una serie también de consecuencias sociales. Muy frecuentemente la víctima se aísla, presenta una falta de interés en las actividades que previamente disfrutaba, una tensión en las relaciones familiares. Algunas víctimas pueden continuar normalmente con su vida cotidiana, con su vida anterior, pero otras personas tienen serios problemas para retomarlo. En atención a todo esto que es lo que vive la víctima en la realidad, pues es importante proponer una correcta atención de las víctimas en la procuración de justicia y en la impartición de justicia. Sobre todo en la procuración de justicia, porque es el inicio y de ahí depende que el agresor pueda ser consignado. Las autoridades deben entender lo que le está pasando a la víctima. No pueden seguir minimizando lo ocurrido, criminalizándola, tratándola como sospechosa, ni también como responsable de lo ocurrido. Por ejemplo, el decirle, pero usted ya sabía quién es esta persona que la agredió, que trató de asesinarla. ¿Para qué estaba usted con ese sujeto, con esa persona? Bueno, es que hay una serie de factores que no se conocen y la víctima no es responsable de la conducta del victimario. Merecen ser informadas. No todas tienen una preparación académica. Deben de ser informadas de manera clara, de manera precisa, cuáles son sus derechos. También es importante no estigmatizarlas y que sus características y condiciones particulares, bueno, pues sean causa para negarle esa calidad de víctima, porque entonces estamos entrando en un fenómeno que se llama victimización secundaria. Por ejemplo, si una persona, una mujer que se dedica a la prostitución, denuncia un delito, bueno, no se pueden tomar esas denuncias bajo la mirada estigmatizante de aquella actividad a la que se dedica, porque no, la sociedad y las autoridades no pueden castigarla, ¿verdad? Simplemente por ese hecho. Fue víctima de un delito e independientemente de cualquier circunstancia, ella no merece ser torturada, no merece ser violada, no merece ser agredida. Entonces no se le puede revictimizar. Es importante que se
cubran y se realicen todas las diligencias que sean necesarias para la protección y para la integración de la carpeta de investigación. Y sobre todo, algo muy importante, no proferirle un maltrato a la víctima. Se deben de emitir para poder proteger su vida, integridad, libertad, el hecho de que no estén amenazadas o se encuentren en riesgo, pues deben de emitirse todo tipo de medidas en su favor. Hay un principio pro víctima. La víctima debe de tener un trato preferente en la procuración y en la administración de justicia. Y también es importante ver a las personas con un enfoque diferencial, con un enfoque especializado. No nada más como el hecho de que esta mujer es una víctima, ¿verdad? No es posible nada más reconocer esas dos dualidades, el ser hombre o el ser mujer, en el caso de las víctimas, porque eso es extremadamente limitado. Es necesario que en la procuración de justicia se tenga una visión integral e intersectorial de quiénes son las víctimas. Porque, bueno, los seres humanos, sin duda, no somos iguales entre sí. No somos iguales hombres y mujeres, como tampoco somos iguales las mujeres entre nosotras, ni los hombres entre ellos. Todos somos diferentes. Somos seres humanos complejos. Todas las personas, y eso, bueno, pues incluye a las víctimas, no tenemos una sola identidad, tenemos distintas identidades, y esas distintas identidades que conforman a cada quien constituyen factores de opresión o de privilegio en muchas ocasiones de manera simultánea. Es preocupante lo que viven las víctimas por las discriminaciones múltiples. Es necesario que en la procuración de justicia se revelen las diversas identidades de una persona en razón de su edad, sexo, género, orientación sexual, nacionalidad, etnia, condiciones como la discapacidad y otras que sean análogas. Solamente al revelar estas identidades o características, al entrecruzarlas y combinarlas, vamos a verificar que hay personas que están mayormente expuestas a la exclusión, a la restricción y a la discriminación, y que por ende se les generan situaciones de mayor vulnerabilidad. Esto es algo sumamente trascendente. Y bueno, además de todo eso que debe de ser verificado, entendido por las autoridades, por todos aquellos que se dediquen a tener un trato directo con las víctimas, sea el personal ministerial, el personal policial y el personal pericial, es importante considerar que la Ley General de Víctimas, para que todo el personal de la Procuración de Justicia realmente pueda cumplir cabalmente con sus deberes, bueno, la Ley General de Víctimas dispone que es necesario capacitar de forma permanente a todas las autoridades que tienen contacto con la víctima en todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, en el ámbito administrativo, en el ámbito de la procuración de justicia y también de la administración de justicia. Esa capacitación, evidentemente, no debe de ser nada más como cubrir un requisito. Ya les estamos dando capacitación. Esto es un grave error. Miren, les comento esto porque yo que trabajé en la Procuraduría General de la República hace varios años, nos daban cursos de capacitación, pero que no tenían que ver con nuestra labor, que eran para llenar un requisito. Eso no nos servía en nuestra labor cotidiana. Además, eran actividades que obligadas
a la hora de la comida, que nadie disfrutaba, que a nadie le importaba. O sea, eso no puede seguir siendo de esa manera. Las capacitaciones que tenga el personal de procuración de justicia, pues necesariamente deben tener contenidos temáticos de una atención especializada, de acuerdo al tipo de victimización sufrida por las personas, la preservación de los derechos fundamentales de las víctimas. Particularmente, el artículo 164 de la Ley General de Víctimas señala que le corresponde a las distintas fiscalías de justicia de las entidades federativas, a la Fiscalía General de la República, el firmar convenios de colaboración con las universidades, con instituciones educativas públicas o privadas, de nivel nacional, de nivel extranjero, porque el objeto es brindar y formar académicamente a su personal de forma integral y con excelencia. Bueno, esto a todos los servidores públicos de las respectivas dependencias, pero hacemos el énfasis en la procuración de justicia en particular y en la impartición de justicia. La capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos, como les decía, ya sea personal ministerial, policial y pericial, pues debe hacerse además en cumplimiento de los programas rectores de profesionalización. Esto está contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también en la Ley General de Víctimas. Solamente capacitando al personal, verdaderamente se podrá llegar a dar una atención integral a las víctimas de forma muy específica, especializada, con un enfoque diferenciado. Solamente así lo lograremos. Y bueno, también hay algo muy importante. No solamente la capacitación, la formación, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, está dirigida al personal que se encarga de su atención. También esa asistencia y atención a las víctimas se puede lograr en la procuración de justicia capacitando a la propia víctima, proporcionándole una orientación ocupacional para que pueda salir de los contextos en los que vive violencia. Es muy importante también hacer una cultura de formación, de capacitación a las víctimas, conforme a su interés, a su condición, brindarles las herramientas idóneas para fortalecerlas, para que logren la resiliencia, que no es cualquier cosa después de haber vivido un evento traumático, un evento que les pudo haber cambiado por completo la vida. Y recordar, bueno, pues que la procuración de justicia, la administración de justicia puede actuar con resiliencia también en favor de la víctima, para que la víctima tenga la capacidad de superar esas circunstancias traumáticas, sobreponerse a la adversidad y fortalecerse para seguir con su vida. Hago mucho énfasis en este tema de las víctimas, poco abordado la mayor parte de las ocasiones. Siempre nos referimos a los hechos violentos en general, pero pocas ocasiones nos enfocamos en las víctimas y pensamos que nunca vamos a llegar a serlos. Y quiero hacer una manifestación personal, porque si nosotros promovemos el que se denuncie los delitos, bueno, pues debemos de empezar con el ejemplo, por decir también lo que nos ha ocurrido. Quiero decirles que el 4 de septiembre del 2020 yo fui víctima de un delito violento, de una tentativa de feminicidio por quien entonces era mi pareja sentimental. Y bueno, pude probar perfectamente cuál es la atención a las víctimas del delito por la Procuración de Justicia. Recibí un pésimo trato de
los ministerios públicos de la alcaldía de Tlalpan. Me trataron con la punta del pie. Minimizaron lo que me había ocurrido, no quisieron tipificar el delito como tentativa de homicidio, sino solamente como violencia familiar. Afortunadamente, y como esta persona de la que yo sufrí este delito violento trató de asesinarme, quedó detenida y hoy en día todavía sigue en el reclusorio norte. Y eso también, ahí sí, lo tengo que agradecer ya a los representantes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y Fiscalía, que me acompañaron ante el juez de control. Recibí una excelente atención. La que no recibí en la delegación Tlalpan, después sí la recibí ante el juez de control. Y bueno, pues agradezco muchísimo, pero precisamente por esta experiencia tan dura, que además la mayor parte, yo estoy casi segura que cualquier académica que le hubiera pasado una cosa como la que me aconteció a mí, no lo diría de forma pública. Pero bueno, yo soy una activista, tengo muchísimos años dedicándome precisamente a la protección de los derechos de las mujeres. Nunca me imaginé que me iba a ver inmersa en una situación como esta, por eso quise hablar de las víctimas el día de hoy. Y quiero invitar a todas las compañeras profesionales, no profesionales, a que no tengan miedo de decir cuando algo les ocurra y a denunciar. Porque sí se puede, y tan es así que con esfuerzo, con trabajo y con la ayuda del Ministerio Público, de mi asesor en las audiencias del juez de control, he logrado que la persona que me agredió todavía se encuentre detenida en el reclusorio norte. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso a la doctora Irene López Oller. Y pues desde luego agradecemos mucho su reflexión, sus propuestas, su invitación, porque este foro, este coloquio se creó precisamente para eso. Y realmente el esquema que ella nos brinda en el aspecto social, en el aspecto psíquico de las víctimas, pues realmente es muy valioso que una jurista pueda hablar de ello y además compartirnos una experiencia de vida que nos deja muy consternadas, muy consternados a todos, pero pues también con esa estrategia de la doctora de tener a esa persona y con la ayuda de las autoridades de estar recluida en este momento. Y pues agradecemos esta experiencia vivencial y jurídica que nos comparte, doctora. Muchísimas gracias por su aportación. A continuación, para dar seguimiento con nuestras ponencias, les voy a presentar a nuestra tercer ponente de la mesa del día de hoy, que es la doctora Rosa María Álvarez González. La doctora Rosa María es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó estudios de posgrado en Derecho Privado en la Universidad de Nápoles, Italia. Ella es doctora en Derechos Humanos, cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en las áreas de Derecho de Familia y Derechos Humanos. Es profesora de las materias de género, discriminación y violencia de género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, fungió como jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras, Campo Algodonero contra México. Recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos el año 2020, el año anterior, y es autora de innumerables trabajos de investigación y publicaciones sobre derecho de familia, derechos de mujeres, de niñas y niños, derechos humanos, violencia contra mujeres, y entre ellos se destaca el libro Los derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, publicado por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Es coordinadora del Diplomado Multidisciplinario sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, que se ha impartido ininterrumpidamente en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y este año es su 20ª edición.
Además, participa como docente en varios de los diplomados que se imparten en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y no obsta decir que sus estudiantes la quieren mucho porque siempre externan muchas palabras emotivas y de cariño y admiración. Le damos el uso de la palabra a la doctora Rosa María. Bueno, finalmente no terminé mi participación con el micrófono cerrado como suelo hacerlo de repente. Gracias, Brenda, por esta presentación tan cálida y que pues me da mucha alegría recibirlo de parte de usted. Gracias a la invitación que me hiciera la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa del Departamento de Estudios de Posgrado, para participar en este importante coloquio. Y particularmente el compartirlo, esta mesa redonda con la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, quien nos ha brindado un panorama muy importante y muy preciso sobre la conformación de esa nueva Fiscalía Protectora, no solamente de las mujeres, sino de la población en general de esta ciudad. Gracias a Irene López Foguer, a quien conozco desde hace muchos años, no voy a decir cuántos porque tú eres muy joven, pero sí, te admiro mucho, siempre te he admirado, pero ahora más con toda esta, que te hayas permitido compartir con nosotros tus experiencias, es poco usual. Y sí, y dice mucho de ti, de tu formación tan sólida en la protección de las víctimas. Te lo agradezco mucho, Irene. Y por supuesto, gracias a la maestra Brenda Hernández Arana, académica de la División de Estudios de Posgrado, por esta previa organización del coloquio y por tus palabras previas. Y por supuesto, gracias a todas y todos los que advierto o no los advierto tanto como quisiera en la pantalla virtual de hoy. Les mando una saludosa felicitación. Y bueno, centraré mi participación en un grave problema que como país no se ha podido atender adecuadamente. Ese grave problema que ya lo venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales es la violencia familiar. Inicio señalando que si bien la familia es el lugar fundamental de transición de los valores que sustentan a una sociedad, así como el núcleo básico de educación y unidad de cultura, y que por ello debería ser el medio privilegiado para el desarrollo de sus miembros, ya que en la familia tienen lugar una serie de procesos de socialización cruciales para los individuos y para la sociedad. Sin embargo, lamentablemente no es así. Las funciones sociales que cada individuo cumple se crean, se atribuyen, se legitiman y se reproducen desde el seno de la familia. Esto está sobradamente probado y reconocido. El problema es que en el caso de las mujeres, las características sociales y que culturalmente se le han atribuido en razón de su sexo, han sido utilizadas a través de la historia y en todos los confines de nuestra tierra, de nuestro planeta Tierra tan en peligro, han sido utilizadas como pretexto para otorgarles un trato discriminatorio y por lo tanto inequitativo. En el caso de las niñas y niños, esta perspectiva es similar, si no es que peor, en razón de su condición de dependencia de los adultos en razón de su edad.
Y en ese sentido, puedo afirmar que las relaciones de violencia son un producto social que se genera y perpetúa en la familia a partir de la conformación de una estructura jerárquica que se da en su interior y en la que se establece que alguno de los miembros de esa familia, de ese núcleo familiar, tiene el derecho de controlar a los demás por cualquier medio, inclusive, por supuesto, a través de la violencia. Estas estructuras verticales de poder, establecidas por la conformación patriarcal de la sociedad y que las ha propiciado y mantenido el propio Estado, al establecer y confiar en que los mecanismos internos de la familia eran suficientes para establecer en su interior formas o pautas democráticas de conducta de los componentes del grupo que podían permitir la solución pacífica de los conflictos entre sus miembros. Y por tanto, el Estado no tenía, o se decía, por mucho tiempo se dijo, el Estado no tenía por qué intervenir en esos asuntos privados de la familia. Y debido a esto, el Estado, por supuesto, se mantuvo al margen de los asuntos que se daban en el interior de las familias, aplicando desde siempre el refrán tan popular de que la ropa sucia se lava en casa, siendo por tanto muy mal visto la interferencia de extraños en esas relaciones que se consideraban privadas y que solamente los miembros de la familia podían resolverlas. Por supuesto que esta vida familiar idealizada nunca fue así. Y es ahí donde se pone de manifiesto el fracaso de la familia como una instancia de control social informal en contra de la violencia, que por supuesto alguno o algunos de sus miembros ejercen sobre los más débiles del grupo. La violencia siempre se ejerce contra quien se puede ejercer. Tengan por seguro que nunca se va a agredir a alguien que suponemos que nos va a contestar de la misma manera. Así es de que por los miembros más débiles del grupo familiar, pues son los más desvalidos en este sentido. Y así pues, el espacio familiar que debiera ser el más protector para sus miembros, por el ejercicio desigual de ese poder que se da en su interior, resulta ser el ámbito más propicio para generar relaciones violentas. Y por ahí hay un estudio muy interesante de unos autores norteamericanos que ya desde 1974 decían que la familia era el espacio más peligroso para sus miembros y que contabilizando las víctimas resultaban igual o un poco menores que las víctimas de las guerras en las que los Estados Unidos habían participado, imagínense ustedes. Y esto, por supuesto, que cuando lo leímos en esa época, pues sí nos asombró y realmente hubo quienes no lo creyeron. Era tan absurda esa aseveración que no fue tomada muy en cuenta. Y a mí me gusta plantearla cada vez que puedo porque ya tenían esa perspectiva de violencia que existía en las familias estos autores y que nadie les hizo en menor caso en su momento. Paradójicamente, hasta épocas recientes, fíjense, la última década del siglo pasado, que tanto en el ámbito internacional como en el nacional se empezaron a tomar medidas jurídicas para atender el fenómeno de la violencia familiar, que hasta entonces, repito, era un fenómeno que pasaba desapercibido y en el cual, y esto es lo más grave de la violencia familiar, las propias víctimas no se reconocían como tales. ¿Por qué? Porque habían visto esa situación en sus casas, habían visto cómo se maltrataba a su mamá,
cómo se maltrataba a la abuela y todo el árbol genealógico era propiciatorio para que las mujeres fueran agredidas dentro del seno familiar. Quisiera analizar rápidamente estas medidas jurídicas y diré que en el ámbito internacional, la violencia familiar, que está en la cúspide de las formas más graves de discriminación, y la violencia que siempre ha acompañado a través de la historia a buena parte de las mujeres en todo el mundo, en tanto que ellas han sido, junto con niñas y niños, los miembros más débiles, repito, del grupo familiar. Sin embargo, no fue hasta 1993, fíjense, ya en las postrimerías del siglo XX, que se reconoció en el ámbito internacional que la violencia menoscababa o anulaba el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Y por qué llamo la atención sobre esa fecha? Para que se advierta que tuvieron que transcurrir 45 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, proclamada por la entonces recién conformada Organización de las Naciones Unidas, y fue hasta 1993 en que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, en donde finalmente se reconoció que el fenómeno de la violencia contra la mujer era un grave atentado a sus derechos humanos. Y esto con el fin de que los Estados miembros de la ONU asumieran como un problema grave social y que hasta entonces había pasado desapercibido. Hablo de la violencia familiar. En este mismo sentido, el año siguiente, en 1994, la Organización de Estados Americanos expidió otro importantísimo tratado internacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, coloquialmente conocida como la Convención de Belém do Pará, por haberse firmado en esa ciudad brasileña. En esta convención se reconoce la condición de vulnerabilidad de las mujeres frente al fenómeno de la violencia. En esta convención se reafirma que la violencia contra las mujeres constituye una violación grave de sus derechos humanos y la define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause daño o sufrimiento sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Ojo, este es el primer instrumento internacional que reconoce que un particular puede violar los derechos humanos de otro, o más bien de otra, en este caso que nos ocupa. Y parte de la premisa de que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y obviamente en el privado, pues ¿quién le va a lesionar sus derechos humanos? Pues otro particular, obviamente. Y entiende que violencia contra la mujer constituye la violencia física, la sexual y la psicológica. Y señala expresamente que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer, y que comprende, entre otros, la violación, el maltrato y el abuso sexual. Y la que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona que comprende tanto la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como las instituciones educativas
establecimientos de salud o cualquier otro. Y también establece, y esto para mí es muy, muy importante, que manifiesta expresamente aquella violencia que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Esto es importantísimo, es una nueva visión de esta protección que una convención internacional establece en los términos más amplios de protección hacia las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencia. Asimismo, esta convención señala muy claramente que los estados deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer y que convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y particularmente abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones que comparten estas obligaciones también lo hagan. También señala que es obligación de las autoridades actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. También quisiera hacerles notar que en el artículo 8 de la Convención se señala que los estados partes convienen en adoptar en forma progresiva y específicas, inclusive programas para fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos. También señala que los estados deben modificar los patrones culturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales, no formales, apropiados a todos a un determinado nivel del proceso educativo. Para con ello contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad y superioridad de cualquier género en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. También establece para los estados la obligación de fomentar la educación, y esto se los menciono porque para mí es una parte muy importante. Si no se educa a la población en el sentido del respeto a las personas en general, independientemente de su sexo y condición y edad, pues no habremos de avanzar como país en ese sentido y seguiremos enfrentando esa problemática que aquí también se ha planteado. Y por supuesto establece la obligación de suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia por medio de entidades de los sectores públicos y privados, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados. Me anclé en el análisis de esta convención porque merced a las reformas constitucionales cuyos ya 10 años de vigencia estamos disfrutando de esa nueva visión que en la Constitución se tiene sobre el respeto a los derechos humanos, empezando por su nomenclatura. Y esta convención en ese sentido siempre deberá ser un instrumento muy eficaz para luchar
contra la violencia hacia las mujeres y se debe valer de ella para luchar, como ya nos dijo Irene, como la mejor arma en tribunales y sobre todo ante los operadores jurídicos del país, particularmente en esta época de pandemia que ha puesto en evidencia el aumento significativo de la violencia familiar. Ya no lo señalaba nuestra fiscal, de la cual nos sentimos muy orgullosas de tenerla en esta Ciudad de México. La realidad es que la violencia, aunque no se reconociera, siempre ha estado ahí presente en las familias mexicanas. Pensábamos que en nuestro país habíamos avanzado significativamente en la protección de las mujeres en esta situación de violencia. Pensábamos que con la conformación de marcos jurídicos internacionales, federales, locales, habríamos avanzado lo necesario. Y como país íbamos en el camino correcto para alcanzar la igualdad de hombres y mujeres, el respeto a todas y todos por igual. Pero lamentablemente no fue así. Bastó que cual huracán incontenible nos avasallara la pandemia del COVID-19 para que nos mostrara una realidad que pensábamos superada, o al menos en vías de superación. La violencia familiar, ahora bien lo sabemos, lamentablemente, seguía ahí, como siempre, incrustada firmemente en nuestra sociedad y solamente agazapada y esperando la mayor oportunidad para atacar de nuevo, con mayor fuerza, quizá por las circunstancias de permanencia en los hogares, evidenciando, por supuesto, las debilidades de un sistema que lamentablemente no ha sido capaz de consolidar eficientemente la protección de los miembros más débiles de la familia, que como ya lo dije, generalmente son las mujeres, los niños y las niñas. De esto dan cuenta todos los días, todos los medios de comunicación. El hecho de que nos hayan avanzado, que se han dado en este mes 107 feminicidios y que nos lo acaba de decir muy certeramente la fiscal general de justicia, la licenciada Ernestina Godoy, que de esos 107 feminicidios que se han dado en el último mes en este país, 53 son casos de la Ciudad de México. Esto no nos debería de asombrar, puesto que la concentración humana en esta ciudad da como consecuencia todos estos problemas y muchos otros más. Pero creo que en este sentido la pandemia de la violencia familiar, porque yo siempre la he considerado así y ahora lo puedo decir libremente y con certeza, la pandemia de la violencia familiar, que al igual que la otra que vino posteriormente, la del COVID, va a dejar miles y miles de víctimas en el camino. Víctimas que difícilmente podrán recuperarse. No podrán recuperar cabalmente su regularidad en el resto de sus vidas. Ni física ni psicológicamente. Y para su recuperación el Estado debe invertir enormes recursos. Esta pandemia ha dejado al descubierto que lamentablemente aún persisten estereotipos y creencias prejuiciosas que están todavía ahí hondamente arraigadas en el ánimo de la sociedad y especialmente, bueno, no especialmente, quizá es un exceso mío hablar de especialmente,
pero también en las autoridades administrativas y judiciales, que consideran que el fenómeno, o siguen considerando que el fenómeno de la violencia familiar es un asunto de orden privado de las personas. Y en este sentido, y con esto cierro estas reflexiones pensando que esta situación que como sociedad nos está avasallando día a día, bien podría servirnos para replantearnos lo que hasta ahora se ha hecho y cómo se ha hecho, para identificar en dónde se ha fallado, pero sobre todo para trazar nuevas rutas de actuación en la prevención, sanción, atención y, ¿por qué no, erradicación de la violencia familiar y en general de la violencia contra las mujeres? Les agradezco su atención. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosa María Álvarez. Le damos un afectuoso aplauso por esta aportación, por su palabra certera, por su contribución y en especial este énfasis a los mundos que se han querido dividir entre lo público y lo privado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que lo que pasa en casa se queda ahí, ¿no? Y realmente trascenderlo a la esfera pública es lo que puede permitir el ejercicio de los derechos efectivos de mujeres y niñas. Doctora, muchísimas gracias, encantados de sus aportaciones. Y pues bueno, a continuación, como lo tiene nuestro programa establecido, vamos a formular algunas preguntas a las ponentes que nos hacen algunas de las estudiantes. Les quiero decir que en el chat de Facebook están muy contentas las alumnas, hay participación de jóvenes también, de hombres, y están muy congratulados del evento por su participación. Hay muchas manifestaciones de solidaridad con la doctora Irene López Follier y mucho agradecimiento por contar esta experiencia desafortunada por una parte y como alguien dice, pero que también se hizo justicia y que eso le da mucho gusto. Pero pues me gustaría entonces comenzar con una pregunta para ambas, tanto para la doctora Rosa María como la doctora Irene, si pudieran contestarnos. Miren, nos dice una de las estudiantes, Rosa Calles, gracias por las interesantes ponencias. Como mujeres abogadas, quisiera saber su opinión sobre qué rol y medidas debemos adoptar para ayudar a frenar esta violencia que se vive día a día en contra de niñas y mujeres en México. No sé quién guste de las dos, y primero la doctora Rosa María o la doctora Irene, como gusten. Doctora Irene, si gusta, adelante. Usted primero contesta esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Brendita. Pues yo creo que todas ponemos una ayuda muy importante con la participación directa, ¿verdad? El jamás quedarnos calladas, el apoyar a las víctimas, estén donde estén, no importa si nosotros vemos, ya sea en el supermercado, en donde sea, ¿verdad? En la universidad, a donde a una persona le estén cometiendo un ilícito, que estemos viendo nosotros siendo testigos presenciales de ese ilícito, de ese acto violento, yo creo que es muy, muy importante nuestra intervención, el apoyar a las personas, ¿no? También cuando vienen, nos cuentan, nos platican, bueno, pues yo en eso tengo experiencia, la verdad, he brindado muchísimo apoyo a víctimas del delito, para mí ha sido realmente pues muy fuerte, ¿no? Tener que haber sido víctima del delito también en varias ocasiones, porque esta es la peor que he sufrido, pero no ha sido la primera, pero el nunca quedarnos calladas, el apoyar a todas las personas que así lo requieran, que así lo necesiten, y bueno, pues también el generar estos auditorios, porque lo que decía la maestra Rosita es muy importante. La mayor parte de la gente que es víctima de violencia no se reconoce como tal. Entonces tenemos que abrir
los ojos, tenemos que difundir, ¿verdad? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo es que se sufre? Y más en el contexto familiar, cuando la tenemos tan normalizada. Entonces, yo creo que las chicas de la facultad que reciben las clases, por ejemplo, de Derecho Familiar, yo cada semestre les hago un taller de violencia familiar, pues de alguna manera las estoy preparando para que ellas también difundan esa información con quien puedan, ¿verdad? Con sus amigos, parientes. Entonces yo creo que es una cuestión de difusión. Ese es el rol que tenemos que tener todas las profesionales, todas las mujeres, pues siempre, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Gracias, Irene, muy amable. Doctora Rosa María, ¿le gustaría? Bueno, pues debo de decirles con una disculpa que algún espíritu chocarrero me jugó una mala pasada porque de repente desaparecí y no supe cuál era la pregunta, pero sí. Se la puedo repetir, doctora, claro que sí. No. Ahora ya entiendo por qué me dijo internet dudoso o alguna cosa por el estilo. No lo entendí, pero ahora lo estoy entendiendo. Gracias, doctora. Le voy a repetir la pregunta que le formula Rosa Calles. Además de agradecer por las ponencias, dice ella, como mujeres abogadas, quisiera saber su opinión sobre qué rol y medidas debemos adoptar para ayudar a frenar esta violencia que se vive día a día en contra de niñas y mujeres en México. Bueno, yo siempre he dicho una cosa. Creo que todos desde nuestra 1 o 2 metros de influencia podemos participar en acabar este fenómeno y todos los fenómenos de violencia contra las personas. No esperar que los demás hagan y empezar a hacerlo nosotros, porque es como si abonáramos para la conformación de una playa. Cada quien puede llevar su granito de arena y estoy segura que en algún momento vamos a tener una playa preciosa. Creo que todos podemos aportar, absolutamente todos, y creo que en este caso nuestra función como profesoras, como educadoras, pues nos corresponde plantear esta problemática, este panorama, para que se vayan las y los estudiantes entendiendo cuál es la realidad de esa discriminación hacia las mujeres que se ha dado pues a través de la historia, no es un asunto reciente. Desde toda la historia de la humanidad nos encontramos con mitos misóginos que han impedido que las mujeres tengamos el mismo estatus de los varones. Y bueno, se dice que fue a partir de la Revolución Francesa que se crearon estos movimientos de mujeres para pedir la igualdad de las mujeres con respecto a los que ya habían adquirido los hombres. De manera que pues ha sido una lucha de mujeres por alcanzar ese estatus de igualdad y que creo que debemos seguir luchando para que esto sea una realidad. Pero no nada más las mujeres, toda la sociedad, los varones con más entusiasmo quizá cuando se den cuenta de esto que está sucediendo o que ha sucedido a través de la historia. Gracias, doctora. Incluso comentábamos un fenómeno que tenemos ahí en la especialidad de género y derecho en el posgrado, que este semestre solo hay alumnas, no hubo alumnos en este semestre. Sí, es muy lamentable, ¿eh? Digo, es lamentable porque no acudan a la especialidad de varones pensando que lo que se va a tratar ahí es asunto de mujeres. Y volvemos a establecer esa división entre cómo piensan los hombres y las mujeres. Y créanme, las mujeres pensamos exactamente igual que los hombres. Habemos mujeres poco capaces, muy capaces y extraordinariamente capaces, como hay hombres igualmente. Entonces, pues no tenemos por qué
¿Por qué pensar que los hombres no pueden recibir pues, conocimiento al respecto de la discriminación que las mujeres han sufrido a través del tiempo, y quizá tomarían conciencia de cuál es su situación en una sociedad que todavía considero que es del orden de patriarcal? Así es, doctora Rosita. Pues sí, efectivamente, pareciera que es un tema solo de mujeres, pero para no perder el ánimo, aquí tenemos en el chat algunas opiniones de algunos estudiantes, algunos hombres. Por ejemplo, tenemos a Marco Antonio Barón. ¿Qué opinan de este comentario que él hace en su reflexión? Él dice así: es importante para la profesión tener capacitación e información que otorgan las instituciones y autoridades para brindar a las víctimas una orientación, para que así conozcan los procedimientos y evitar acciones de minimizar asuntos u omitir acciones cuando se encuentren en etapa de investigación. La función del servicio público, en su opinión, debe regirse como su nombre lo dice y no ser indiferente ante las realidades sociales. ¿Qué opinión les merece? Pues Maestra Irene Irene, ya lo ha doctora planteado muy Rosita. claramente, justamente ese punto tan específico que señala Marco Antonio. Creo que con la lectura de todo lo que ha dicho nuestra querida Irene esta tarde, le va a dar muchas luces al respecto. Y no solamente los servidores públicos deben tener esos conocimientos, yo creo que toda la sociedad en general debería estar capacitada en ese sentido de la búsqueda de la igualdad de las personas, independientemente de su sexo y condición. Gracias, doctora. Maestra Irene. Bueno, pues coincido totalmente con Marco Antonio, ¿verdad? Que pues se tiene que profesionalizar, capacitar, y como dice la maestra Rosita, no solamente a los funcionarios públicos, a la población en general, ¿no? De este grave problema. Pero efectivamente, sí es importante cuando estamos en la etapa de investigación, pues que los hechos no se minimicen, que se otorgue una atención muy especializada a las víctimas. Así es, doctora, pues muchísimas gracias. Entonces, les comento que hay muchos comentarios, todos muy positivos del público, muy agradecidos, mucho reconocimiento a nuestras ponentes del día de hoy. Y antes de finalizar este evento, tenemos una presentación aquí especial, donde nos van a compartir una relatoría. Y para eso me gustaría en este momento, pues darle el uso de la voz a Mónica Vázquez Espinosa. Ella es maestrante de nuestra división de estudios de posgrado, y entre los objetivos que se tienen, pues desde luego, además de los eventos, de los cursos, es que algunos de nuestros estudiantes puedan participar y dar algunas aportaciones. Por eso es un gusto a continuación darle el uso de la palabra a Mónica Vázquez Espinosa para una relatoría para cierre del evento, y después daremos ya algunas palabras para el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. Adelante. Buenas noches a todas las personas participantes. Gracias, doctora Arana. Pues siempre es un privilegio escuchar a mujeres juristas valientes, preocupadas, pero sobre todo ocupadas, como la licenciada Godoy, la doctora López y la doctora Álvarez, en intervenir desde diferentes campos de trabajo para transformar una situación que, si ya bien previamente a la pandemia era una situación social grave, ¿no? La violencia contra niñas y mujeres, pues lamentablemente, como nos comenta la licenciada Godoy, la pandemia ha puesto de manifiesto que la casa, el espacio primario de seguridad, es el contexto donde niñas y mujeres son mayormente violentadas, y violentadas por personas que deberían de proporcionarles en primera instancia protección y apoyo, ya que ante el confinamiento las niñas y mujeres han quedado más expuestas a sus agresores. La tensión que provoca o que ha provocado la pandemia por los conflictos económicos y el confinamiento, pues ha hecho que esta violencia escale. Como nos indicó la doctora Álvarez, la división de trabajo
pues históricamente ha servido como base para discriminar y excluir a niñas y mujeres que dentro de la organización de este grupo primario, pues efectivamente tienen una relación inferior, ¿no? Las relaciones de violencia, como ella misma señala, son efectivamente una cuestión social que se reproduce y se teje desde el propio núcleo familiar, pues se reproducen las relaciones de dominación y opresión que el patriarcado ha sostenido desde hace mucho tiempo. Sí, también efectivamente la situación de la familia ha sido complicada porque se consideraba, todavía un poco, se considera un espacio privado y en ese sentido pues la intervención del Estado ha sido muy limitada. Hasta hace algunos años con esta cuestión de los derechos humanos empezamos a ver que hay un empuje para proteger los derechos humanos de las personas al interior de las familias y también proteger a la familia misma para que ésta pueda cumplir con las funciones que socialmente pues le hemos encomendado o que le atribuimos. Sin embargo, ¿no? Las niñas y mujeres, por las cuestiones socioculturales e históricas, pues han vuelto o se ha visto que solo se ha reproducido, ¿no? Estas relaciones de dominación y que la violencia misma, ¿no? Que se ejerce en el exterior, se ejerce en casa, inicia en casa, por esta reproducción de roles, estereotipos y demás, lo cual pone en alto riesgo la vida, la integridad y el desarrollo de niñas y mujeres. Es innegable los esfuerzos institucionales que se han hecho aquí en la universidad y como nos han manifestado en la propia Fiscalía para afrontar los retos que la pandemia por COVID-19 nos ha impuesto para que las niñas y mujeres puedan acceder a la justicia, ¿no? Como ya nos comentaba la licenciada Godoy, pues ha habido una reestructura interna, se han puesto mecanismos digitales y líneas telefónicas a disposición de las víctimas para poder hacer denuncias y se han estrechado los lazos de comunicación con el Tribunal Superior de Justicia para obtener medidas de protección y algunos otros servicios adicionales para que las víctimas puedan ser atendidas. Sin embargo, como nos indica la doctora López, pues tristemente la realidad cotidiana, ¿no? Nos muestra que hay mucho camino por recorrer. Para ello, ¿no? Es necesario que todas las personas jurídicas, operadoras jurídicas, no solo las personas que están dentro del Estado, sino como ya alguna compañera que nos está viendo menciona, ¿no? Cualquier persona operadora jurídica, nosotras como abogadas, nosotros como abogados, nos comprometamos a adquirir competencias adicionales a las que tradicionalmente se atribuyen al ejercicio del derecho, la administración y procuración de justicia. Estas competencias nos deben permitir entender a las víctimas. Para ello hay que atender a su subjetividad y su contexto. Al momento de ruptura, el daño y la pérdida que representa para la víctima la violencia ejercida sobre ella. En este sentido, se vuelve prioritario un trato empático, con habilidades de intervención en crisis, interiorizar el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos que de ella derivan, usando en todo momento principios hermenéuticos y métodos que derivan de los derechos humanos, tales como la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y la interseccionalidad. Lo anterior aportaría al cumplimiento de los compromisos internacionales que nuestro Estado mexicano ha asumido para erradicar y combatir la violencia contra niñas y mujeres, así como potencializar la materialización de sus derechos. Lo que debe de hacer acompañado, como bien puntualizó la doctora Álvarez, con acciones estatales para generar una cultura de la paz y de los derechos humanos y así lograr la erradicación de la violencia debido al género perpetrada contra mujeres y niñas. Pues a pesar de que hubiéramos podido considerar que la violencia familiar había disminuido, con la pandemia se ha revelado que esta solo se ha ocultado. En torno a la violencia contra niñas y mujeres, los prejuicios, el silencio y el aislamiento son nuestros grandes enemigos. Por ello, la reflexión sobre nuestros esquemas mentales y conductas en relación con el género, la denuncia y la construcción de redes sociales de apoyo son nuestras mejores aliadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Mónica Vázquez por su fluida y muy puntual relatoría. Fue un placer escucharla en este resumen de las aportaciones más valiosas de nuestras ponentes. Y bueno, me gustaría simbólicamente entregar las constancias de la doctora Irene, de la doctora Rosita en este momento a nuestra querida fiscal. Ya le entregamos su constancia de participación. Ya saben que en este momento todo es virtual, pero se las vamos a hacer llegar de manera física. Gracias, doctora Irene, por su ponencia, muy gentil.
Gracias, aquí está su constancia de participación, y a la doctora Rosa María Álvarez. Muchísimas gracias por sus aportaciones y por generar este espacio de reflexión, de propuestas, y creo que el día de hoy el público se lleva muy gratas noticias, muy gratas aportaciones. Antes de despedirnos y finalizar con el día de hoy, pues los queremos invitar. El día de mañana continúa nuestro coloquio en el horario de 10:30 a 1 de la tarde, que será moderado por la maestra Andrea Viteri, que también es coordinadora del evento, y será en esta misma liga para que nos acompañen. Y bueno, les agradecemos mucho a nombre de la Facultad de Derecho, de la División de Estudios de Posgrado, por su participación. Y bueno, la facultad se viste y su corazón está pintado de color naranja. Los invitamos a unirse a esta propuesta y a este día para conmemorar y hacer reflexión en torno a la violencia contra mujeres y niñas, que debe de parar. Muchísimas gracias. Que tengan estupenda noche. Gracias. Gracias, buenas Igualmente. noches a todas. Igualmente a todas. Gracias, ¿no? Nuestra fiscal que se dio el tiempo, la verdad que muy Sí. valioso. Así Claro es. que sí. No es fácil. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Irene. Muchas No, gracias amiga, a ustedes, muchas gracias por gracias. su participación. Irene, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, doctora, igualmente para usted. Buenas noches. Gracias, Buenas Moni. noches. Excelente. Gracias. Gracias, Bye, doctora bye. No, Rosita. gracias por la invitación. Yo muy honrada con todas ustedes. De verdad, son grandes, enormes. Gracias, Moni. No, así somos las mujeres. Así somos todas. Gracias. Claro. Gracias, No Dani. nos oigan los señores. Ah, Ya se hizo. muy bien, pues nos vemos mañana a 10:30 y de verdad gracias por